Dios les bendiga, les saludo con la paz del Señor en esta mañana, agradecido con Dios por su amor, por su misericordia. Y Dios ha estado tratando conmigo en un tema que quisiera compartirlo con ustedes, que tiene que ver con la obra de Jesús. Hay palabras que las hemos predicado, las hemos compartido en diferentes momentos y verdaderamente hay momentos en que uno habla muchas palabras, muchas cosas, pero de pronto no entendemos muy bien el sistema con el que Dios nos habla, con el que Dios trata en nuestras vidas. Gracias por estar conectado allí, Santiago de Jesús. Estela Risi, te bendigo, abrazo grande. Y la verdad es que quiero tocar este tema porque a veces la confusión que trae estas cosas produce que nosotros perdamos bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 8, dice así la palabra de Dios. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Qué hermosa palabra, qué tremenda palabra. Y qué profunda reflexión podemos encontrar en esta palabra. Jesús se encuentra rodeado de sus discípulos y en un momento uno de sus discípulos, Felipe, el evangelista, le dice que le muestre al Padre. Y Jesús hace una alegoría utilizando su propia vida, utilizando su propio ser. Y dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre, porque las obras que Él hace, el Padre las hace en Él. Aquí podemos ver claramente la manifestación de Dios como Padre y como Hijo, unidos en uno. Cuando entendemos que Dios es uno, entendemos que Dios es uno y Dios no cambia. Por eso estamos en vivo y en directo. Discúlpeme, hermano. Por eso yo quiero entender cuáles eran las obras a las que hace referencia el Señor. Porque Él no vino a hacer una obra, las obras. Las obras. Entendemos que Él vino a cumplir con toda la ley. Por tanto, las obras debían ser muchas. Pero lo que sí podemos comprender, que el mismo Dios que dijo y encerró en 2 mandamientos los 10 mandamientos, en una obra, Él dijo: una obra hago, y ¿qué hay si ya
es el tiempo. O sea, esa obra encierra todas las obras a las que Cristo vino a hacer. En el libro de Lucas, capítulo 19, usted se va a encontrar del verso 1 al 10 la historia de Zaqueo. Y usted va a entender ahí, en la historia de Zaqueo, una realidad muy fuerte. Cuando Dios escribe algo, deja escrito la Biblia, las Escrituras, Dios nos da un mensaje directo, literal. Dios da un mensaje espiritual. Y a menos que nosotros busquemos la revelación del Espíritu Santo, va a ser muy imposible que podamos entender el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dice en el capítulo 19, y quiero que me sigan esto: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos mucho para sacar de esta palabra, muchísimo. Pero yo quiero hablarle a alguien a través de este video. Quiero hablarle a alguien que por alguna razón se ha sentido como desprotegido, como abandonado, como despreciado, a un Zaqueo. Quiero decirte que estás en los planes de Dios. Quiero que se entienda, a un Zaqueo. Ahora, ¿cómo era Zaqueo? ¿Qué es ser un Zaqueo? Dice que Zaqueo era jefe de los publicanos, pero Zaqueo tenía una virtud: era rico. Era jefe de los publicanos y era rico. La palabra publicano siempre lleva la idea de una persona despectiva, alguien rechazado, alguien que no era acepto dentro de la religión, dentro del estatus judío. No es que no era judío, simplemente no era aceptado. La palabra es ¿por qué Zaqueo no era aceptado? ¿Porque era publicano? ¿O porque lo que él decía, lo que él sentía, lo que él vivía, no tenía nada que ver con lo que los judíos enseñaban? Vamos a ver esto. Fíjese lo que dice la palabra. Dice que este hombre quería ver a Cristo. Este hombre necesitaba ver a Cristo. Estaba desesperado por Cristo. Él quería conocer a Cristo.
La primera virtud que él tenía era que él quería conocer a Cristo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces vamos a la iglesia, servimos a Dios en diferentes modos, estamos sirviendo en la iglesia, pero no queremos encontrarnos con Cristo? ¿Y cómo es eso? Porque el que quiere encontrarse con Cristo verdaderamente hace hasta lo imposible para encontrarse con Él. Zaqueo dice que corrió adelante, fue calculando por dónde iba a pasar Jesús, se subió a un árbol, hizo un acto humillante. Zaqueo hizo un acto humillante, se subió a un árbol. ¿Para qué? Para ver a un hombre. En primer lugar debemos entender que Zaqueo era un judío. Los judíos no honran a los hombres, para ellos eso es abominación. Pero a Zaqueo no le importó esto. Él pudo soportar la humillación. Encima de que era despreciado, encima de que la misma gente no lo aceptaba, todavía hace algo peor. Agarra y va y sube a un árbol para ver a un hombre. Dice que, la Biblia dice que él subió y estando allí Jesús va caminando, pasa por abajo donde estaba él, dice que lo mira y recibe por el Espíritu el nombre, Zaqueo. Desciende, porque es necesario. Este acto que Jesús hace con Zaqueo era una necesidad que Dios tenía, porque quería mostrar algo a la gente, a la humanidad. A veces pasan cosas en tu vida y tú no entiendes por qué pasan esas cosas en tu vida. Tú preguntas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo yo alinearme con esto? Si yo es mi anhelo, yo le pido a Dios, hago. ¿Por qué? Yo quiero decirte que Dios obra conforme su propósito. Leíamos al principio, cuando le dijo a Felipe el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre hace las obras a través de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús se detiene en Jericó por Zaqueo, Dios estaba haciendo una obra a través de Jesús. Y cuando tú estás en diferentes estados, cuando tú estás en diferentes momentos de tu vida, cuando pasas diferentes situaciones, tú tienes que entender que Dios está haciendo una obra a través de esa situación. Dios está obrando y dice la palabra de Dios que Dios mismo dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Sino que como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos. Pensamientos de bien tengo, dice la palabra del Señor. Entonces estamos hablando de que Dios hace una obra, está haciendo algo porque quiere hacer algo mejor para ti. Y tú estás dele. Leí hace unos días una alegoría donde una mujer tenía mucha sed y llega y se pone debajo de una planta y no había agua. Y de pronto esta mujer ve que cae como agua de la planta y entonces agarra un recipiente que había y comienza a juntar esa agua para tomarla. Cuando ya había bastante, agarra y va a tomarla y viene un pájaro, un ave, y le derrama el recipiente. Vuelve otra vez a querer llenar esto y estaba otra vez, y otra vez el ave viene y le tira el recipiente. Y así ocurrió por 3 veces. Esto enojó a la mujer y agarró una piedra y mató al ave, al pájaro lo mató. Cuando lo mata, mira hacia arriba y ve que arriba había una serpiente grandísima. Y el agua que ella juntaba no era agua, era veneno. El ave la había salvado de beber veneno. Y ella mató al ave porque creía que le hacía mal. Así somos nosotros a veces con Dios. Dios hace cosas en nosotros.
Dios hace cosas en nosotros, su obra, y nosotros no la entendemos y nos enojamos con Dios. Y siempre estamos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios sabe por qué. Porque las obras Dios las hace para gloria, para que nosotros podamos vivir glorificados y no en derrota. Porque Dios no te llamó a vivir en derrota. Dios te llamó a vivir glorificado, lleno de victoria, lleno de amor, lleno de poder de Dios. Todos los que vean este video será porque necesitan una palabra, y esta palabra es la que está hablando a tu corazón. Dice que Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo hoy pose en tu casa, que yo hoy esté en tu casa. Dios tenía la necesidad de que Zaqueo estuviera en su casa, porque Dios tenía que obrar en esa casa, Dios tenía que mostrar algo. Cuando hablamos de casa, hablamos de un lugar íntimo, un recinto íntimo. Pero dice que Zaqueo lo recibió, y todos los que venían con Jesús también entraron, porque esa es la hipocresía del fariseo. Dice que lo criticaron porque estaba en la casa de un pecador, pero ellos también estaban ahí adentro. Ellos entraron para ver qué hacía Jesús, pero también entraron ahí adentro. Entonces estaban criticando a alguien que estaba haciendo lo mismo que ellos. Solo que Jesús tenía un propósito. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que estás viviendo, que lo que estás pasando, tiene que ver con el propósito de Dios. Que tu situación actual, que lo que estás pasando, padeciendo en este momento, sea en tu familia, sea en tu trabajo, sea en el círculo en el que te mueves, está ocurriendo porque hay un propósito de Dios para tu vida. Dios está tratando con tu vida. Dios quiere darte algo poderoso, pero hasta que tú no entiendas el propósito de Dios en tu vida, Zaqueo debía entender cuál era el propósito por el que Dios se detuvo en su casa. Zaqueo tenía que entender por qué razón se detuvo Dios en su casa. Yo quiero decirte que cuando Dios se detiene en tu casa es porque hay algo que Dios quiere establecer. Y yo estoy diciéndote que cuando hay una adversidad, cuando estás pasando dificultades, es porque Dios se ha detenido en tu casa. Es porque Dios te está mostrando que hay algo que tú tienes que corregir, que hay algo que tú tienes que sacar de tu vida. Dios se detuvo en tu casa. Alabe lo que Él vive. Cuando uno pasa una dificultad, cuando uno pasa una adversidad, es el momento justo en el que Dios está mostrándote que Él está obrando en tu casa, que Él está haciendo una obra en tu casa. Cuando hablo de tu casa, hablo de tu vida, hablo de tu entorno, de todo tu mundo. Dios te dice en esta mañana que Él está haciendo una obra en tu casa. Dele gloria al Señor. Y dice que estaban allí, y dice que descendió deprisa Zaqueo y lo recibió gozoso. ¿Usted cree que los que rodeaban a Jesús estaban gozosos? No, estaban para criticar. Estaban allí para criticar. Estaban allí para juzgar, como la mayoría de los evangélicos, como la mayoría de los que dicen que son hijos de Dios cristianos. Viven y van a las congregaciones o a la iglesia, o dicen que son hijos de Dios para criticar, dicen que son hijos de Dios para estar juzgando al prójimo, pero no son hijos de Dios que gozosos reciben a Cristo, que gozosos reciben la obra de Dios. Cada vez que pasamos una adversidad, no hay gozo en nosotros, no estamos gozosos, sino que estamos siempre criticando, estamos siempre juzgando, estamos siempre preguntándole a Dios por qué, en vez de gozarnos por la situación que estamos viviendo, porque esa situación va a despertar algo poderoso en nuestras vidas, va a hacer que nuestra vida, aleluya, crezca y vaya a otro nivel espiritual. Escúcheme esto. Dice que todos murmuraban, porque había entrado a un hombre, había entrado a la casa de un hombre pecador. Todos lo murmuraban, todos criticaban. Pero dice la palabra de Dios que cuando todos estaban murmurando, de pronto Zaqueo habla. Yo me imagino el cuadro, siempre digo lo mismo, a Zaqueo parándose, levantando sus manos para que hagan silencio, para que oigan. Y Zaqueo le dice,
Dice, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien o a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Leíamos al principio que Zaqueo era un hombre rico. Lo primero que provocó el recibir a Jesús con gozo fue que su corazón recibió y se convirtió en dadivoso, en dar. Quiero hacer aquí un ítem. Escuche esto. Cuando alguien le roba a Dios, cuando alguien no diezma con gozo, cuando alguien no ofrenda ni siembra con gozo, es porque todavía no ha conocido a Cristo. Porque el que se encuentra con Cristo, lo primero que Dios le convierte es el corazón, para que se vuelva un corazón dadivoso, dadivoso en lo económico, dadivoso en el servicio, dadivoso en el amor. La persona cambia. Si todavía hay rencores dentro tuyo, si todavía hay juzgamiento dentro tuyo, si todavía no puedes perdonar, es porque todavía no te has encontrado con Cristo. Y tú necesitas, escucha esto, tú necesitas que Cristo hoy, en esta mañana, repose en tu casa. Tú necesitas encontrarte con Cristo en esta mañana, porque la persona que no aprendió a dar de corazón, que no entendió que dar era mejor que recibir, es porque todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. Alabe lo que Él vive. El Señor te dice que es necesario que Él hoy, esta mañana, en este momento, en el instante en que estás viendo este video, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón con gozo. Tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón con gozo, porque Él vino a hacer una obra. Yo estoy hablándole a gente que quiere entender la obra que Cristo vino a hacer. La palabra que leíamos dice, el que en mí cree, las obras que yo hago también las hará y aún mayores hará. Yo quiero decirte que la obra principal de Jesús es una transformación en el corazón, porque cuando Cristo entra a un lugar, hay una transformación, el ambiente se cambia. Esto quiere decir que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú llegas a un lugar, el ambiente debe cambiar. Cuando tú pisas un lugar, la atmósfera tiene que ser diferente. Algo poderoso tiene que ocurrir. Algo maravilloso tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Cristo en el corazón, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra dice, escuche esto, la Biblia dice en Mateos, capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, o sea, el que te recibe a vos o a mí, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Entonces, cuando el Señor le dice, el que a mí me recibe, recibe al Padre, también dice, el que a vos te recibe, me recibe a mí. Entonces, cuando tú tienes a Cristo, cuando tú entras a un lugar, cuando tú llegas a un lugar, la atmósfera tiene que cambiar. Algo tiene que ocurrir. Si esto no ocurre, preocúpate porque Cristo no está contigo. Alaba lo que Él vive. Escuche, Zaqueo cambió su ambiente y dijo, soy un hombre rico y la mitad de mi riqueza se la doy a los pobres. Dádiva, lo primero que despertó. Yo te quiero decir que un encuentro con Cristo despierta un corazón dadivoso. La persona que cuestiona los diezmos, la persona que cuestiona la ofrenda, la persona que cuestiona cuando tiene que ir a predicarle a alguien, la persona que cuestiona cuando tiene que servir en la iglesia, es alguien que todavía no se encontró con Cristo. Alábelo. Dice que, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, yo quiero que usted preste atención. La palabra si en algo he defraudado significa que no tengo memoria. No me recuerdo haber defraudado a alguien. Y usted puede decir, sí, pero puede haber mentido. Ok. Dijimos al principio que Zaqueo era judío. Y un judío puede ser religioso, todo lo que usted quiera. Pero cuando un judío reconoce que está en la presencia de Dios, jamás va a mentir. Nunca va a mentir. Porque si hay algo que los judíos tienen es el conocimiento y el temor de la palabra. Entonces, lo primero que hace
Zaqueo es decirle Señor, o sea, le dijo Adonai, lo reconoció como Dios, lo reconoció como el Hijo de Dios. Yo quiero decirte que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a reconocer la obra de Dios delante tuyo. Tú vas a reconocer la obra de Dios en tu vida. Tú vas a mirar a diestra y a siniestra y vas a saber que lo que se está gestando, que lo que estás padeciendo, que lo que estás pasando, tiene que ver con la obra de Dios. Cuando tú no reconoces esto, preocúpate porque Cristo no está en tu corazón. Tú no has recibido a Cristo en tu corazón. Porque nosotros somos muy gnósticos en el sentido de decir, no, yo hice la oración de fe y ya Cristo está en mi corazón. Aleluya. ¿Sabe cuánta gente conozco que ha hecho la oración de fe, pero nunca cambió en su vida? Sigue siendo el mismo mañoso de siempre. Una oración de fe no te cambia. Lo que te cambia es la fe verdadera de creer que Cristo entró a tu corazón. Y tú no tienes que tratar de cambiar porque Él te cambia. La presencia misma, la esencia de Cristo en tu corazón cambia tu vida. Permanece en ti y cambia tu vida totalmente. Señor, si en algo, o sea que jamás Zaqueo había usurpado algo a alguien, no tenía memoria, no se recordaba de que alguna vez le hubiera robado algo a alguien. Pero para todos los que estaban alrededor, Zaqueo era un ladrón, Zaqueo era una mala persona porque era jefe de los publicanos. ¿Cuántas veces te juzgan porque te ven y lo primero que dicen que tú eres esto o eres aquello? ¿Cuántas mujeres han sido juzgadas? Han sido condenadas, las han tratado de prostitutas y de otras cosas porque son personas que tienen, como decimos en Argentina, tienen carisma, hablan con uno, con otro, siempre están en contacto con personas, tanto sea mujeres como hombres, y cuando las ven así dicen, no, esta mujer seguro que anda en la vida fácil. Lo lamentable de esto es que la misma iglesia hace eso. La iglesia te vio a ti en un lugar y ya te juzgó por el lugar donde estás. Imagínense si lo hubieran visto a Jesús. Imagínense si hubieran visto a Jesús sentado en la casa de los pecadores tomando vino. ¿Cuánta iglesia hoy juzga porque tomas un vaso de vino? Entonces, si tuviera Cristo hoy, lo juzgarían por tomar un vaso de vino. No porque la doctrina, la sana doctrina, no, ¿qué sana doctrina? Si ni siquiera saben lo que significa sana doctrina. ¿Usted sabe qué significa sana doctrina? Sana doctrina es Cristo. Hola. La palabra sana es la misma que se utiliza para salvo. Y doctrina significa la recepción de la palabra. Cristo es la palabra viva. Jesucristo es la palabra viva. Presta atención a esto. Cuando decimos sana doctrina estamos diciendo la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Esa es la sana doctrina. No lo que usted cree como religioso, no lo que usted, no porque la pollera larga, no porque el pelo largo, no porque la lengua larga, no porque todo largo. Dios no te llamó a juzgar. No sé de dónde sacaron el tema de las vestiduras, no sé de dónde sacaron el tema del vino. La Biblia dice, no seas dado al mucho. No dice que no tomes, sino que no tomes mucho. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tómate tu vaso de vino por causa de tu estómago, porque también, escúcheme esto, y esto es científico, el vino es bueno para la digestión. Lo que no hay que hacer exceso en la forma de tomar. Sé que muchos me van a juzgar y condenar por esto. Pero sinceramente, ¿usted cree que a mí me importa lo que digan la gente, los religiosos, los fariseos? Como dijo el apóstol Pablo, si yo estuviera buscando la aprobación de los hombres, de los seres humanos, no podría ser siervo de Dios. Hace muchos años que entendí que el que me tiene que aprobar, que al que tengo que agradar, es al que vive por los siglos de los siglos y no a los hombres. Porque los hombres siempre te van a juzgar, los hombres siempre van a condenar lo que tú digas. Y cuando un ser humano no entiende algo, lo primero que hace es juzgarlo y condenarlo. Si no se te revela la palabra, porque hay muchos siervos de Dios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, a los que no se le ha revelado la palabra. Lo único que se les reveló fue la religión con la que actúan, pero no se les reveló la palabra. Porque Cristo mismo nos enseñó con sus actos. Él en el libro de Lucas 19,
leemos la historia de Zaqueo y él nos está enseñando algo. Para todos los que lo rodeaban, Jesús era el profeta de Nazaret, pero para Zaqueo era el Señor. ¿Cuántos de los que están hoy y te rodean van a buscar un Dios por religión? Esos son los que luego te juzgan cuando tú te encuentras con Cristo. Cuando a ti se te revela Jesús, esos mismos te van a condenar. Cuando la revelación de la palabra viene a tu vida, ellos te van a juzgar, porque ellos son religiosos, porque ellos creen que si tú tienes una corbata, tú eres un hombre de Dios, eres un hombre inspirado por Dios. La corbata es una ofrenda diabólica a Satanás. La corbata fue creada por un homosexual que la hizo en la forma que tiene, en una ofrenda por el sexo masculino, por el miembro masculino. Cada vez que tú usas una corbata, tú estás ofrendándole a Satanás. Alabe lo que él vive. Pero tú exiges que los demás se pongan corbata. Eso es ser hijo del diablo, porque no entiendo. Enójese si quiere, moléstese si quiere, pero aprenda. Deje de estar adorando a Satanás y comience a alabar y adorar a Dios. ¿Sabe por qué ocurre esto? Porque usted todavía no se ha encontrado con Cristo. Usted todavía no conoce a Cristo. Usted conoce la religión evangélica. Usted conoce a los evangélicos. Usted conoce las iglesias evangélicas. Pero todavía no ha conocido a Cristo. Porque no se trata de que usted vaya a la casa de Dios. Se trata de que Dios venga a su casa. Se trata de que Dios venga a su vida. Se trata de que Cristo entre porque es necesario posar hoy en tu casa. Aleluya. En el verso 9 dice, 19:9 de Lucas dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Tú y yo necesitamos que la salvación venga a nuestra casa. Tú y yo necesitamos que la salvación venga a nosotros. Yo quiero que tú entiendas esto. Tú no puedes ir a buscar la salvación. La salvación viene a ti. Tú no necesitas buscarlo. Él viene. ¿Cuándo viene? Cuando tienes un corazón como el de Zaqueo. Por eso dije al principio, amados hermanos, Dios está levantando Zaqueos. Hombres que tienen un corazón como este varón. Yo hablo una palabra revelada, yo hablo una palabra de revelación, yo hablo una palabra que nadie ha predicado. ¿Sabes por qué no la predican? Porque no se les ha revelado Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham, hijo de fe. Hola. O sea que lo que Zaqueo tenía era fe. O sea, quiere decir que lo que usted necesita es fe. Lo que usted necesita es fe. Porque Cristo viene a donde hay fe. La salvación llega a donde hay fe. Y cuando hay fe, es lo que vino a buscar y a salvar. La fe. Porque todos los que lo rodeaban y lo seguían a Jesús no tenían fe. Andaban buscando en qué podían juzgarlo, en qué podían condenarlo. ¿Cuánta iglesia tenemos hoy que viven buscando a ver en qué pueden encontrar un falso profeta? Andan buscando el falso profeta ya. ¿Quién te mandó a buscar los falsos profetas? ¿Quién te mandó a buscar los falsos apóstoles, los falsos pastores? ¿Quién te mandó? Si es Dios el que revela. Es Dios el que revela, hermano. No busques la revelación, deja que Dios te revele. No busques la revelación, deja que Dios te revele. Deja que Dios sea el que revele a tu vida. Vino a buscar a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se perdió? ¿Dónde se perdió? En el huerto del Edén. ¿Qué se perdió? La soberanía de Dios. Adán y Eva se movían por fe. Y moviéndose por fe, Dios era soberano y absoluto. Cuando ellos transgreden la ley de Dios, ellos caen de la gracia, salen de la gracia, son echados fuera del Edén. Allí comienzan a hacerse dioses. Ya no hay un solo Dios soberano, sino que ya hay un montón de dioses. Por tanto,
se perdió la soberanía. Esa soberanía hace que la fe sea en ti. Y esa soberanía solamente viene por la fe. Dice que por la fe se cree para justicia. Escuche esto. Esa fe mora en tu corazón. Quiero que entiendas esto. La soberanía viene por fe. Cuando tú caes de la gracia, la fe se aparta, por tanto se pierde la soberanía. Usted y yo, cuando estábamos en el mundo, andábamos buscando a ver el que era católico andaba tras de una cruz, tras de la Virgen fulana, tras del santo mengano. Tenían dioses. Pero cuando conociste a Cristo, Él recuperó la soberanía y tú tienes un solo Dios. A uno solo amas y Él solo es tu dueño, tu Señor, tu amo, tu Rey. Porque se recuperó la soberanía sobre tu vida. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Para recuperar la soberanía se necesita fe. Amado, esta palabra es para ti. Quiero que la entiendas en esta hora. Dios te está llamando a que te vuelvas a esa fe con la que comenzaste a buscar a Dios. Hoy vas a la iglesia porque sabes que necesitas ir a la iglesia. Hoy te congregas porque sabes que necesitas congregarte. Pero ya no está ese amor. Ya no está esa desesperación. Ya no está esas ganas como era al principio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hemos perdido la soberanía de Dios en nuestras vidas. Hemos perdido esa pasión con la que conocimos el Evangelio. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que te enamores de Él. Dios quiere que vuelvas a enamorarte de Él. Si tú has perdido tu primer amor, si tú conociste el Evangelio, si tú has conocido los placeres de estar en el Espíritu, tú tienes que recuperarte, tú tienes que volver nuevamente, aleluya, a la fuente que te llamaron, a la fuente que fabricaron en ti a un hombre y una mujer de Dios. Tienes que volver a la fe, tienes que volver nuevamente a nacer en el Espíritu. Y para esto tú necesitas un corazón como el de Zaqueo, un corazón que reconozca al Dios de la gloria, que reconozca al Dios que vive para siempre. Iglesia de Jesucristo, vuélvete de corazón a Dios, porque nos hemos convertido en fariseos religiosos. Vamos a la iglesia todos los domingos, pero nunca tenemos... Mire, hermano, cuando usted tiene a Cristo, se encontró con Cristo, usted quiere estar todos los días en la casa de Dios. Pero si usted solamente va el domingo porque en la semana está cansado, porque en la semana tiene cosas que hacer, usted, amado hermano, perdió la soberanía, perdió la fe, usted perdió la pasión. Alábelo. Este mensaje es para que tú entiendas que debes recuperar la pasión. Debes recuperar el amor por el Señor. Debes recuperar la soberanía sobre tu vida. Tienes que hacer morir el yo. Tienes que morir para que Cristo sea. Dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo te invito a que tú hoy mengües. Deja que el Señor crezca en ti. Gracias por todos los que están conectados, por todos los que han saludado, por todos los que estuvieron conectados. Gracias a cada uno. No voy a nombrarlo a todos porque no he nombrado a nadie, porque quería que este mensaje llegue al corazón. Pero hay gente conectada de Argentina, de Bolivia, de Paraguay. Hay gente conectada de Colombia, de Perú. Hay gente conectada de Estados Unidos. A cada uno de ellos yo quiero ahora, cuando haga la oración, bendecir su tierra. Bendecir lo que es Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Quiero bendecir al continente americano. Acompáñeme en esta oración de fe. Amado Padre, Señor de gloria, Dios de todo poder, en el nombre de Jesucristo, Señor, cada uno de los que está recibiendo esta palabra, cada uno de los que está recibiendo esta palabra, en el nombre de Jesús, yo declaro que en este momento, cual sea su situación, sea física, sea mental, sea espiritual, sea, Padre Santo, económica, en el nombre de Jesús, por esta palabra que he hablado,
Yo declaro un milagro creativo. Yo declaro un milagro de bendición y prosperidad. Yo declaro, Padre Santo, que así como Zaqueo tenía un corazón para entender, para dar, para glorificar a Dios en todos los sentidos, así tú obras en la vida de mi hermano y mi hermana, que vuelve a encontrarse contigo, que vuelve a recuperar la soberanía de un Dios único y absoluto, que vuelve nuevamente a apasionarse por Cristo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre Santo, que esa persona que está padeciendo, Señor amado, en este tiempo, que se encuentra solo, rodeado, que se encuentra sin esperanza, yo declaro y profetizo a través de esta palabra que vuelve a renacer las esperanzas, que vuelve a renacer, Padre Santo, en el nombre de Jesús, ese deseo, ese anhelo por la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, yo sé que hay personas que Dios la está tocando, yo sé que hay personas que están siendo conmovidas por la palabra y por la oración, porque el Señor de gloria testifica que tú necesitabas oír esta palabra. Tú necesitabas esta palabra en tu corazón. Por eso en el nombre de Jesús recibí esta palabra. En el nombre de Jesús te bendigo. Declaro sanidad, liberación, milagros. En el nombre de Jesús. Gracias por estar allí conectado. Gracias por los que van a ver este video en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, te saludo desde Soledad, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto, la paz sea contigo.